Muy buenos días, queridos telepensantes, martes 19 de marzo y vamos a dar inicio a este programa de hoy con buenas noticias. Aumenta la aprobación de Javier Milei, el presidente libertario argentino. Les voy a leer el titular de Infobae, un medio argentino. A 3 meses de gestión, Javier Milei conserva un amplio respaldo y su imagen positiva supera claramente a la de las figuras opositoras. Muy bien. Y no solo esto, miren. Jornada financiera. Las acciones argentinas subieron hasta 12% en Wall Street y los bonos llegaron a un precio récord desde el 2020. Javier Milei lleva solo meses de presidente y ya se están viendo los resultados positivos de su gestión. Esto que les acabo de leer fue publicado el 18 de marzo, telepensantes. Y no sean envidiosos, no sean envidiosos. Nosotros también podemos tener un presidente que logre sacar del hoyo a nuestro país. Lo que pasa es que hay que trabajar duro. Y entre otras tantas cosas, lo que se puede hacer es apoyar este tipo de canales que evidentemente bypassean el cerco informativo que tienen nuestros representantes. Porque si hay algo que no se puede negar, es que nuestros representantes, quienes defienden nuestras ideas, en este caso en el Congreso, tienen un cerco informativo. Lo asuman o no lo asuman. Mira, les voy a seguir leyendo. El S&P Merval ganó 5,2%. Los bonos globales en Argentina subieron un 1,1% en promedio. Y el riesgo país se dio a 1,5 puntos. El dólar libre quedó a 1.025 pesos y el BCRA compró 67 millones de dólares en el mercado. Todo esto a pesar de que la semana pasada el Congreso rechazó el DNU que envió Javier Milei, obvio, y que a la clase política le molesta. Como diría Javier Milei, a todos esos que quieren mantener sus privilegios, cosa que inmediatamente se vio reflejada en la bolsa argentina, como cuando gana la izquierda también en nuestro país, inmediatamente cae la bolsa. Acá pasó lo mismo, pero queda en evidencia que harán lo imposible para boicotear lo que intente hacer Javier Milei. Ahora, ustedes se preguntarán qué es el DNU. Es un decreto de necesidad urgente hecho por el presidente y fue rechazado por el Senado. Ahora, sigue vigente porque tendría que rechazarlo también la Cámara de Diputados para que dejase de tener vigencia. Esto es histórico, telepensantes. Nunca el Congreso había rechazado un DNU en Argentina. Y este DNU pretendía desregular en temas económicos. Medidas que evidentemente están haciendo que Argentina retome la senda del crecimiento, ¿no? Ha bajado la inflación también. De hecho, detuvieron la hiperinflación, estuvieron al borde. Bueno, seguimos. Fiesta de extranjeros en un club deportivo de Santiago termina con un ecuatoriano asesinado por una balacera al salir del lugar. El sujeto tenía 25 años. Esto fue específicamente en Centeno con Aconcagua, en la madrugada del día domingo. Carabineros de la Quinta Comisaría de Viña del Mar detuvieron a un hombre de 23 años que participó en un violento robo en un servicentro de la Copec. ¿Qué está pasando en Viña del Mar? Antes las regiones eran muchísimo más tranquilas que Santiago. Hoy vemos que Viña del Mar está tanto o más peligroso que nuestra capital. Sigo. En prisión preventiva quedaron 2 de los antisociales que vandalizaron el metro San Joaquín la noche del 27 de febrero de este año. Se trata de Javier Rodríguez Rojas, de 29 años, y Carlos Yáñez Salazar, de 27, profesor de educación física en el Club Providencia y chef en una reconocida viña respectivamente. Ojo, que al menos eran 30 sujetos los que hicieron este acto vandálico. Ellos fueron formalizados por delitos de daños calificados y desórdenes. Ahora, yo la verdad considero que lo importante en realidad es saber por qué hicieron este vandalismo en el metro, qué significa, cuál es el trasfondo, porque estas cosas siempre tienen un trasfondo, normalmente político. Sobre todo, si ahora sabemos que los formalizados tienen 27 y 29 años. O sea, no estamos hablando de unos adolescentes que consideraron que había que hacer algo divertido, ¿no? Porque están aburridos, no. Estamos hablando de adultos jóvenes. ¿Qué significa este ataque? Eso es lo que debemos saber. Continúo con las noticias. Continúa la violencia rural, como dice la prensa. ¿Hasta cuándo seguimos hablando de violencia rural? Esto es narcoterrorismo.
3 maquinarias y un galpón destruidos deja ataque incendiario en Vilcún. Yo les estoy comentando esto el día de hoy, pero en realidad recordemos que tenemos del orden de 1,7 atentados diarios en la zona sur de nuestro país. Solo en la Araucanía, no estoy considerando las otras regiones. 1,5 atentados diarios. Y yo podría en el fondo todos los días comentarles que hubo un nuevo atentado, pero no me alcanza el tiempo. Así como el crimen, también. No me alcanza el tiempo. Ahora, tengo que recordarles algo que siempre les comento: no normalicemos estas cosas, porque al momento en el que las normalizamos, perdemos esta batalla. Voy a seguir con la noticia. El hecho se registró al interior del Fundo Santa Clementina. Pero ¿cómo será el activismo de los medios de comunicación? Y perdón que me indigne de nuevo, que les voy a leer lo que dice el medio Biobío, que se supone que es uno de los medios más serios de nuestro país, ¿no? Bueno, les voy a leer lo que dice Biobío. En el sitio del suceso se encontraron 2 pancartas hechas con saco, donde piden la liberación de Luis Tranamil, Miguel Yanquileo, Eric Montoya y todos los presos políticos mapuche, además de consignas contra las forestales e inversiones capitalistas. Ustedes en pantalla están viendo uno de los lienzos que dejaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos transmitiendo esta información así de imprecisa? ¿Cómo se puede continuar? ¿Cuándo vamos a tener un periodismo que no fomente a estos criminales? O sea, yo me pregunto, ¿los que acaban de quemar estas maquinarias y este galpón van a ser presos políticos también? Me pregunto yo, cuando estén en la cárcel, si es que llegan a la cárcel. Porque ya con que dejen panfleto y lienzo, sabemos quiénes son, me imagino. Bueno, cuando ellos estén en la cárcel, ¿también van a ser presos políticos o van a estar en la cárcel por quemar un galpón y 3 maquinarias, la propiedad privada de una persona, de un chileno trabajador que trata de salir adelante en este contexto en el que hay en una zona como Vilcún? No les da ni vergüenza escribirlos, eso es lo peor de todo. Sigo. Exdirector de Senapred dio una entrevista en Cooperativa el día de ayer. Recuerden que les estuve comentando de que Gabriel Boric lo destituyó de su cargo técnico, porque dijo que los municipios no estaban haciendo su parte del trabajo para que ellos puedan enviar ayuda de emergencia, viviendas de emergencia a los afectados por el atentado de Viña del Mar el 2 de febrero de este año. Eso evidentemente a Gabriel Boric no le gustó porque ellos son sus amigos, ¿no? La alcalde de Viña del Mar es frente amplista, y todo esto concluye en que el presidente le pidió la renuncia. Vamos entonces a ver sus declaraciones. Señor director, por favor, siguiente video. Los funcionarios que lo defienden a usted han dicho que hay problemas entre los municipios, que de esto estamos hablando, un salvataje a los municipios de Quilpué y Viña del Mar. ¿Usted comparte esos juicios? ¿En qué consisten los problemas entre los municipios? Quiero partir primero que nada dándole un gran y tremendo saludo a todos los funcionarios de Senapred, mi profundo agradecimiento, aprecio y respeto por la labor anónima que hacen con muy pocos medios, pero con un tremendo corazón, así que para ello quiero aprovechar la oportunidad. Sí, efectivamente, ellos hacen en esa declaración pública, hacen un conciso resumen de lo que es nuestro servicio, un servicio netamente técnico. Yo me considero también una persona técnica, fui 7 años director regional en Tarapacá, y fui elegido en un concurso de alta dirección pública donde también se evaluaron las competencias técnicas. Y la ley 21.364, que está en vigencia, no solamente creó el servicio, sino que creó el sistema. Y ese sistema está compuesto por una serie de engranajes, y uno de esos son los municipios. Y dentro de esto, efectivamente, todos tienen roles y funciones que cumplir, y te das cuenta que a la vista que aquí hay una falencia principal, que los municipios no han cumplido, que han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que ellos tienen y pasar de ser responsables a pasar de hacerse las víctimas y hacer que el Estado y el gobierno asuma roles y actividades que a ellos les corresponden. Y para nosotros ha sido bien complejo, porque siendo que ellos tienen más de 2.000 funcionarios, nosotros como servicio, como Senapred, como 16 funcionarios, hemos tenido que estar asumiendo roles y tareas que del nivel municipal sería hacerlo. Bueno, esto en realidad también pasa por el exceso de burocracia que tenemos en el Estado. Obvio, si el Estado nunca gestiona bien los recursos, ¿qué más se puede pedir? ¿Por qué un tercero va a hacer lo posible por ayudar a alguien que ni siquiera
conoce, que ni siquiera sabe cuáles son sus reales necesidades y que no les interesa saber sus reales necesidades. Entendiendo que además estamos hablando de gente de ultraizquierda, que lo único que les interesa es llegar al poder para habitar los cargos y seguir con su revolución. Estoy diciendo literal lo que ellos mismos dicen en esas mismas palabras. Terrible. Y sobre todo porque él, al menos, tenía un cargo técnico, no político. Vamos a ver a quién ponen en ese cargo ahora. Ahora tenemos otro titular de los medios activistas. Escuchen bien. El titular dice lo siguiente: Chile zafó del retroceso. Se reporta que actividad económica en 2023 sorprendió con un crecimiento del 0,2%. No, zafamos porque crecimos 0,2%. Ahora sí, estamos perfectos. Ahora se entiende por qué el gobierno nos dice que estamos mejor que antes, porque crecimos un 0,2%. ¿Cómo es posible que un medio de comunicación ponga este titular? Insisto, estos son los medios activistas. Evidentemente, una persona que no tenga conocimientos mínimos sobre economía cree que realmente zafamos, y los medios responsables ni se arrugan a escribir este tipo de titulares. A ver, el mínimo crecimiento que debiese tener un país para no entrar en la ruina, entendiendo que esta clase política sigue aumentando el gasto público, el crecimiento poblacional natural, ¿no?, de un país, sin considerar todos los inmigrantes que estamos recibiendo, ¿no? Pero ya, el mínimo, bueno, y otros tantos factores más, pero lo mínimo que debiésemos tener para tener cierto grado de estabilidad es el 2%. Y vienen los medios a decirnos, zafamos. ¡Qué vergüenza! Menos del 2% es un desastre. Y todo este decrecimiento económico, todo este estancamiento económico, comenzó al menos con Bachelet, con su famosa reforma tributaria, y ahora este gobierno, dale con reforma tributaria. ¿Quién va a querer invertir en un país que insiste en aumentar los impuestos? Ayer les estuve comentando que le van a poner impuestos a las bebidas isotónicas y a los néctar. Dale con subir los impuestos. Les voy a leer la bajada del titular. El Banco Central señaló, además, que se actualizaron las cifras correspondientes al 2021 y 2022. ¿Qué significa actualizar las cifras de años ya pasados? En ambos años el Producto Interno Bruto se revisó 4 décimas a la baja, de 11,7% a 11,3%. El primero de 2,4 a 2,1%. El segundo. Respecto a las cifras preliminares publicadas en el IMASEC para el año 2023, la variación anual del Producto Interno Bruto se revisó al alza en 4 décimas, de menos 0,2 a 0,2%. Ahora, lo más divertido de todo, y les digo que es divertido porque si no tendríamos que ponernos a llorar, queridos telepensantes, es la oposición constructiva. Esta oposición que yo de verdad les digo, nunca me voy a olvidar. Cuando la oposición decía, qué bueno, Mario Marcel, un tipo moderado, fue presidente del Banco Central. Bueno, esta oposición facilitadora de la ultraizquierda, ¿no? Les voy a leer el tuit de Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos. Hizo el siguiente post en X. Sin ánimos de polemizar, para que no se enojen en la moneda, pero celebrar un crecimiento económico del 0,2% creo que no es correcto. Hace unos años un diputado decía que crecer un 1,6 era malo. No se entiende cómo ahora se da un giro en 180 grados y se alegran con tan baja cifra. Evelyn Matei entonces muy cuidadosa de no dañar los sentimientos de la moneda, de la ultraizquierda, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a Evelyn Matei como presidente y teniendo al Frente Amplio de oposición? Si es que llegase a ser presidente de Chile, ¿no? A mí no me gustaría ni imaginarme a un presidente de supuesta derecha con este ímpetu, ¿no?, de ser oposición, con esta energía que los caracteriza, porque ni para criticar al gobierno por Twitter, X les da. No, primero piden perdón por criticar, perdón por ser oposición, perdón por no sentarme al lado de ustedes y celebrar al mismo tiempo el 0,2% de crecimiento. ¿Cómo es esto posible? De verdad, Dios, ¿no le da vergüenza, señora Evelyn? O sea, si a Piñera le hicieron un golpe de Estado, ¿qué le van a hacer a Evelyn Matei, la oposición? No funciona esa oposición. No funciona. Miren lo que está pasando con Javier Milei en Argentina. Tiene que ser durísimo para que la oposición, para que la ultraizquierda
no le pase por encima, no le pase máquina. Y por eso, evidentemente, lo catalogan de extrema derecha. No, hacer el bien como hay que hacer el bien no es ser de extrema derecha. Decir las cosas por su nombre no es ser de extrema derecha. Vamos a ver lo que dice entonces Mario Marcel, con una soberbia que cualquiera pensaría que nos tienen un 5% de crecimiento, que nos tiene pero en el mejor estándar económico de Latinoamérica, por último. No, vamos a ver lo que dice Mario Marcel. Cuando miramos hacia atrás podemos ver que el nivel de actividad en enero del 2024, es decir, ya incluyendo las cuentas nacionales 2023 para el conjunto del año, más la cifra revisada y más SEC para enero, ubican a la economía en términos de actividad no minera en un punto levemente superior al pic anterior que esta tuvo en noviembre del 2021. Es decir, la economía ha recuperado el punto más alto que tenía en los últimos años, pero con una diferencia muy importante, porque en noviembre del 2021, ¿cierto?, teníamos desequilibrios fiscales y macroeconómicos de enorme envergadura que pusieron presión a la inflación, que generaron grandes desequilibrios en las balanzas de pago. Hoy día tenemos un nivel de actividad similar, pero con una inflación controlada y con una cuenta corriente de balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico. Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026 y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año. Siempre excusándose, porque ya no les queda otra a este gobierno, en cómo recibieron el país. Pero si ellos venían a cambiarlo todo, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no es el objetivo? Porque el objetivo nunca fue mejorar la calidad de vida de las personas, era hacer la revolución desde el Estado. Y ya como guinda en la torta, no se le ocurre nada mejor que interpelar al economista Klaus Schmidt-Hebel. A él se refiere. Qué patético, Mario Marcel. O sea, realmente uno lo pudiese entender si tuviera un crecimiento más como la gente, ¿no? Pero interpelar a un economista, cualquiera que sea, con un crecimiento del 0,2, me daría vergüenza, Mario Marcel. Me daría vergüenza. Y nos vamos a la punta del iceberg de la corrupción de nuestro país. Como dice la prensa, el caso Audios. Pero yo no sé por qué le dicen caso Audios. Si este no es un caso Audios, este es un caso de fraude al fisco, de evasión de impuestos y de tantas otras cosas más. Me refiero al caso Hermosilla. No es un caso de audios filtrados. Y a mí me parece que está en la punta del iceberg de lo que está pasando en relación a la corrupción en nuestro país. Resulta que los peritajes revelan que Hermosilla le reenvió los audios, información que le entregaba el exdirector de la PDI a Chadwick. ¿Se dan cuenta por qué digo que está en la punta del iceberg? Porque esto no es un caso de audios. Esto es un caso de un sistema de corrupción de la clase gobernante de este país, que involucra al sector privado, a empresarios, políticos de izquierda y de derecha, el sistema de justicia, la policía. Es una red de corrupción. No es un caso de audios. La información que le mandaba Hermosilla a Chadwick era sobre el caso Dominga. Qué curioso. Luis Hermosilla, o Lucho, como le dice ahora Moschetti, vamos a recordar que el 19 de junio del año 2021, San Piñera, porque ahora es santo, porque como se murió, como tuvo un accidente, ahora es San Piñera. Y claro, evidentemente al lado del natre que es Gabriel Boric, cualquiera es un santo parece. Pero fue Piñera el que nombró al recientemente renunciado director de la PDI, el señor Muñoz, luego de que Héctor Espinosa, el director de la PDI anterior, dejara el cargo tras ser acusado por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Y el abogado precisamente de Héctor Espinosa, el anterior director de la PDI, era Luis Hermosilla. Y curiosamente, esto no me lo van a poder creer, se perdió la hoja de vida del señor Espinosa. Justo lo mismo que le pasó a Giorgio Jackson, que también se le perdieron los documentos que estaban en la caja fuerte porque entraron a robar a su ministerio, ¿no? Justo. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué tienen en común ellos dos? Luis Hermosilla.
¿En verdad la prensa va a seguir con que esto se llama caso audios? No, no es un caso de audio, insisto, es una red de corrupción de la casta política completa, empresarios y el sistema de justicia. Además, el ministro de Injusticia, el señor Cordero, le pide por televisión la renuncia al general director de Carabineros, el señor Yáñez. Vamos a ver el siguiente video. Entonces, el 7 de mayo tiene que dejar su cargo el general Yáñez. Yo lo que el gobierno ha señalado, y en particular yo lo que he dicho a propósito de esa fecha, y yo voy a referirme a lo que en particular yo he señalado, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión que proteja a sus instituciones. ¿Usted esperaría que dejara su cargo? ¿Quiere Yo presentar la esperaría renuncia? que el director general evaluara su renuncia. Sí. Que evaluara su renuncia después de ser formalizado. Antes de ser formalizado. El mismo Cordero, el mismo ministro Cordero, que el viernes estaba diciendo que esta era un caso individual, que no había que endosarle esto a toda la institución. Esto no es generalizado. Pero igual extrapolemos lo que hizo el director de la PDI al señor director de Carabineros. Vamos a ver qué más dice el ministro de Injusticia. Lo sabemos, producto de la investigación del Ministerio Público, de una decisión muy rápida y expedita en que comunicó, en que adoptó una medida intrusiva en el hogar del ex director para efectos de poder requisar sus teléfonos celulares. El comunicado del Ministerio Público de ese día es muy categórico, en mi opinión, pero además respecto de un delito en particular que es violación de secreto. Respecto de una investigación, a su vez, que está sujeta a una reserva particular, que es el caso de lavado activo. Y yo creo que esto es bien relevante en los siguientes términos. ¿Por qué es tan grave? En rigor, porque sobre los funcionarios públicos se confía una cantidad de información muy significativa. Y por lo tanto, violar ese secreto lo que hace es que atenta al corazón esencial de la función pública en cualquiera esta se desempeñe. Esto va a depender mucho de qué es lo que se trata. En el caso de la función policial es todavía más grave porque además la Policía de Investigaciones es un auxiliar de la investigación en el caso del Ministerio Público. Entonces lo grave no es solo la revelación de esas comunicaciones hacia un tercero, sino que es la revelación respecto de diligencias que está adoptando el Ministerio Público y por lo tanto donde se puede afectar la eficacia de la persecución criminal. Miren, si en este aspecto el tipo tiene razón. El tema es que debemos conocer hasta dónde hay gente involucrada en toda esta cuestión. Porque parece que Hermosilla era amigo de todo el mundo. El problema es que se está cortando el hilo por lo más delgado. En este caso, el director de la PDI. Sí, fue corrupto, está bien. Hay que hacer una debida investigación, pero acá hay muchos más responsables. ¿Quiénes le pedían la información? ¿A cambio de qué? Por ejemplo, ya se sabe de 12 casos en los que se le estaba filtrando información a Hermosilla. Y Hermosilla redireccionaba la información a gente como Chadwick. Y vayan ustedes a saber a quiénes más. Así que aquí no puede pasar que se corte el hilo por lo más delgado, porque se está hablando mucho más del ex director de la PDI que de Hermosilla mismo. Yo creo que tenemos que saber quiénes serán todos y cada uno de los clientes de Hermosilla, al menos. Vamos con la siguiente pregunta que le hicieron al ministro de Injusticia, Cordero. Con 2 oportunidades al Palacio de la Moneda. En la primera con la ministra del Interior y la segunda con el presidente de la República, y el resultado de su renuncia. Repito la pregunta que no ha sido contestada. No, se la contesté. Si es tan grave, ¿por qué no le pidieron la renuncia? O usted me va a decir, porque el subsecretario Monsalve dice que la renuncia fue presentada, no pedida. Entonces, a menos que usted me diga que ustedes le pidieron la renuncia, ¿por qué no se la pidieron? Mire, lo que pasa es que en este tema, la formulación de esa pregunta descansa en un supuesto, y es que el gobierno no hubiese sido proactivo, y lo fue. No, yo estoy preguntando lo que estoy preguntando. Déjeme responderle. Lo primero es que los hechos ocurrieron a primera hora del día viernes. Yo no sé si logramos dimensionar lo que significa que se esté realizando una diligencia en el domicilio del director de la Policía de Investigación. Sí, eso es mérito del Ministerio Público, absolutamente. Y en segundo lugar, el director de la Policía de Investigaciones fue citado a la oficina de la ministra Toá. ¿Le pidieron la renuncia entonces? La ministra Toá, la forma y modo en que se produjo esa deliberación, si usted me dice, el Ejecutivo instó para que el director de la Policía de Investigaciones renunciara, la respuesta es sí.
Entonces reformulo mi pregunta. Es que lo que pasa es que esto es bien relevante porque cuando sale... Es que esto es una nueva información la que usted nos está entregando. Sí. Es una nueva y la información. forma en que... Porque hay un aspecto que es bien relevante en la forma en que se ejecutan este tipo de decisiones. Sí, claro, es que usted nos acaba de entregar un antecedente súper importante, nuevo y noticioso. Es que Interior instó a que presentara la renuncia, Pero que era lo que no habíamos eso escuchado. apareció hoy. No, está bien, pero eso es importante. Bueno, eso apareció hoy. Eso es una información nueva que es distinto que aparezca a que la diga el ministro de Justicia. Bueno. Entonces, Y como no quiere responder y se da un par de vueltas, igual uno queda como con esta sensación de que están cuidando muy bien lo que están diciendo, ¿no? Ahora, evidentemente, por este tipo de declaraciones, ayer lunes, porque esto fue el domingo en la noche, se crearon una serie de reacciones de este reality político, ¿no? Que se dedican a hacer cuñas por la televisión. Pero antes de comentarles qué es lo que empezó a decir la oposición, el oficialismo y qué sé yo, quiero que tengan en vista lo siguiente. Al exdirector de la PDI lo están formalizando por corrupto. Y esto no es una defensa corporativa a nadie. Sin embargo, al director general de Carabineros lo van a procesar por responsabilidad de mando en los supuestos delitos del octubrismo. No es lo mismo. Entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué la prensa está relacionando ambos temas si están radicalmente distanciados en relación a las causas de la formalización de cada uno? Díganme ustedes. Yáñez está por razones políticas, responsabilidad de mando en el octubrismo. Esa es la radical diferencia entre Yáñez y el exdirector de la PDI. Tengamos esto en vista, por favor, y entendamos el activismo que está haciendo la prensa al relacionar ambos temas, porque no son comparables. Y parece que la oposición no se ha dado cuenta de esto. Vamos a ver de inmediato lo que dice el diputado, símbolo del piñerismo, el señor Diego Chalper de Renovación Nacional. Mire, yo el día que le dé consejo al presidente por la prensa quiere decir que estoy profundamente equivocado. Que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Yo lo que estoy criticando es que el ministro Cordero tomó una decisión, me parece, imagino, que no le surgió a él de mutuo propio, de pretender enviarle una señal al general director de Carabineros a través de un programa de televisión. Yo creo que el camino era otro. De nuevo, incapaz de ir a la matriz del problema. Incapaz. Y entonces después aparece con esta superioridad moral, ¿no? De que ellos van a ir a la Comisión de Seguridad. ¿Qué ha resuelto la Comisión de Seguridad en estos 2 años que lleva este Congreso? ¿Alguna resolución en relación a lo que está pasando con el terrorismo en la zona sur? ¿Alguna resolución con el atentado que subieron los viñamarinos? ¿Alguna solución en relación a la inmigración ilegal que hay? ¿Qué ha hecho la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Diego Chalper? Me encantaría saber. Me encantaría. Además de hacer comisiones periódicas, que nadie puede decir que no las hacen, ¿no? Pero ¿qué han logrado? Vamos a ver lo que dice la revolucionaria que tenemos por ministro vocera de gobierno, Camila Vallejos. Por favor, señor director. Entonces, vuelvo a insistir frente a su pregunta. La formalización es un momento de inflexión y evidentemente esto se tomará en su debido momento las evaluaciones correspondientes, tanto en lo personal como en el plano institucional, que es lo más importante, porque aquí las instituciones son las que no se deben ver impedidas en su funcionamiento por la formalización de una autoridad. Y esto además es independiente de que el presidente de la República tiene siempre la atribución en la evaluación constante que hace de sus autoridades de determinar si sigue o no sigue en un cargo. Eso es parte de la base de esta conversación, ¿no? Esta inquietud. Siempre el presidente tiene una atribución que está ahí, que se ejecuta o no de acuerdo a la evaluación que hace de, en este caso, los altos. Podemos quedarnos aquí, ¿no? Y como gobierno esperamos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Llegue hasta las últimas consecuencias. Porque no puede quedar la sensación en nuestro país de que las instituciones que son tan importantes en la persecución de los delitos están corrompidas por aquellos que están siendo investigados. Bueno, de todas las cosas que dijo, ¿no les llama la atención de esto de que no vaya a quedar una sensación de que hay corrupción en toda la institución?
Estábamos hablando antes de que todo esto de la inseguridad era una sensación y ahora toda la corrupción también es la sensación de que en Chile hay corrupción. No es real, es solo una sensación. Si es que estos revolucionarios tienen de lo que se les pida. Y la oposición del tipo Diego Chalper, nada. Pero tiene una cantidad de prensa. ¿Cómo es posible de que la prensa le siga dando pantalla a una persona que no tiene absolutamente nada que aportar? Nada. Increíble. Bueno, este es el duopolio de la casta política que tenemos hoy día. Lamentable. Pero siempre se puede hacer algo al respecto. Con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Les traje un video, como ya es tradición, pero antes tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario, pongan la campanita también para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Ayer la Vane hizo una entrevista increíble, no se la pierdan, se las voy a dejar colgada al final de este video. Y con esto me voy despidiendo. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. Hola, qué pena, es que desde aquí ustedes no son bienvenidas. ¿Perdón? Pues es que este es un espacio para mujeres. ¿Cómo así? Yo soy una mujer. Pues a mí no me engañas. Ay, ¿vas a llorar, Terito? ¿Algo de machito? No, espérate un momentito que creo que aquí tengo a una gente de la policía de género. ¿Aló? ¿Aló? Ah, no, parece ser el patriarcado disfrazado de feminismo. Amiga, ¿el feminismo será transincluyente o no será? Por eso, por los derechos de todas las personas gestantes y por la autodeterminación del género, Ley Integral Trans ya.